La noche caía lentamente sobre la casa de Carmen, envolviendo cada rincón con un silencio pesado y casi tangible. Su corazón estaba lleno de un dolor que parecía no tener fin, y cada lágrima derramada parecía recorrer un camino solitario hasta su almohada. Se despertaba varias veces, con el rostro húmedo y el pecho oprimido, recordando de golpe la ausencia de quienes alguna vez llenaron su vida de amor y compañía. La soledad la abrazaba con fuerza, y en esos momentos sentía que la oscuridad de la noche reflejaba la oscuridad de su alma. Cada sonido en la casa, el crujido de la madera, el viento que golpeaba las ventanas, el tic-tac del reloj, se transformaba en un recordatorio de su aislamiento. Carmen escuchaba con atención, buscando algún indicio de compañía, algún signo de que no estaba completamente sola, pero todo parecía desierto. La tristeza se mezclaba con la fatiga de los días pasados y las noches interminables, y su mente se llenaba de recuerdos que, aunque preciosos, ahora pesaban como piedras sobre su espíritu. A veces se incorporaba lentamente, caminando por la habitación en busca de algo que la consolara. Un libro abierto, una foto familiar, un objeto querido. Sin embargo, cada cosa parecía reflejar más intensamente lo que había perdido que lo que aún podía disfrutar. Las lágrimas surgían sin aviso, y su corazón se sentía atrapado en un ciclo de lamento que parecía no tener salida. Cada noche, el mismo ritual: despertar, llorar, suspirar y esperar que el amanecer trajera algo de alivio que rara vez llegaba. En medio de la oscuridad, Carmen murmuraba nombres y recuerdos como si fueran oraciones, pidiendo un consuelo que no sabía si llegaría. Sus palabras eran débiles y temblorosas, pero surgían desde lo más profundo de su alma, un grito silencioso de alguien que todavía anhelaba sentirse acompañada. Aunque la fe y la esperanza a veces titilaban débilmente, su corazón encontraba en esos susurros una forma de no rendirse del todo, de mantener un hilo de conexión con algo superior que la sostenía incluso en medio de la desesperanza. Al final, regresaba a la cama con el cuerpo exhausto y el espíritu cargado de tristeza. Cerraba los ojos, intentando descansar, mientras su mente seguía repitiendo los recuerdos de la pérdida, los abrazos que ya no recibiría y los momentos que la vida había decidido arrebatarle. Cada lágrima derramada era un testimonio silencioso de su duelo, pero también de la resistencia que aún no se quebraba del todo. Aun en medio de la noche más oscura, Carmen continuaba viviendo, sostenida por un hilo invisible de fe y esperando, sin saber cómo, que algo o alguien pudiera tocar su corazón y traerle alivio. Los recuerdos de Carmen se presentaban como ecos que no la dejaban en paz. Pensaba en su esposo, cuyo abrazo ya no podía sentir, en amigos que habían partido y en hijos que, aunque vivos, vivían lejos y apenas tenían tiempo para ella. Cada memoria traía consigo una mezcla de amor y dolor, recordándole lo efímero de la vida y la intensidad de la ausencia. A veces, la nostalgia era tan profunda que sentía que su corazón se encogía, y las lágrimas surgían como respuesta inevitable. Al mirar fotos y objetos del pasado, cada instante de felicidad perdida se volvía más doloroso. El eco de risas, conversaciones y momentos compartidos parecía resonar en la casa vacía, recordándole que esas experiencias ya no podían repetirse. El tiempo había cambiado todo. Los seres queridos que alguna vez la acompañaron ya no estaban, y la ausencia se sentía más intensa en el silencio de la noche. Cada rincón de su hogar le hablaba de lo que había sido y lo que ya no volvería. La sensación de pérdida también se manifestaba en su cuerpo, un nudo en el estómago, la opresión en el pecho, el cansancio que parecía multiplicarse con cada recuerdo. Carmen sentía que la vida la había dejado atrás, que los años habían erosionado no solo su juventud, sino también la compañía y el afecto que alguna vez la sostenían. Sin embargo, en medio de este dolor,
Algo dentro de ella seguía resistiendo, un hilo de esperanza que aún no se rompía. Cada eco de pérdida también la invitaba a reflexionar sobre el amor que había compartido. Aunque la ausencia dolía, también le recordaba que había sido parte de momentos significativos, que había amado y había sido amada. Esa mezcla de tristeza y gratitud era compleja, pero la mantenía conectada con la vida y con la posibilidad de encontrar consuelo en medio del duelo. Al final del día, los ecos de pérdidas seguían presentes, pero Carmen empezaba a notar que podían coexistir con algo más. La expectativa silenciosa de un consuelo que trascendía lo humano, una presencia que aún no podía percibir claramente, pero que comenzaba a insinuarse en su corazón. La casa, antes llena de vida y movimiento, ahora estaba impregnada de un silencio casi absoluto. Cada habitación recordaba a Carmen la ausencia de quienes alguna vez llenaron sus espacios de risa, conversaciones y calor humano. Los muebles y objetos cotidianos que alguna vez fueron testigos de momentos felices, ahora se volvían espejos de soledad. Al caminar por los pasillos, sentía como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que quedaba fueran sombras que la acompañaban sin palabras. El eco de sus propios pasos se mezclaba con la nostalgia que flotaba en el aire. Cada sonido, por mínimo que fuera, parecía amplificar la soledad que sentía. La luz de la tarde que se filtraba por las ventanas iluminaba rincones vacíos, resaltando la ausencia de vida y de compañía. A veces se detenía frente a una silla vacía o una mesa sin usar, y el corazón le dolía al recordar quién solía ocupar esos lugares. Carmen percibía cómo la casa reflejaba su interior, tranquila, pero cargada de recuerdos y emociones que la abrumaban. Cada objeto cotidiano se convertía en un recordatorio de la vida que había sido y de los vínculos que se habían perdido. La nostalgia y la tristeza se mezclaban con un hilo de resiliencia, porque aunque la ausencia era evidente, la casa también contenía la memoria de amor y cuidado que había recibido y dado. Incluso en la rutina diaria, la vacuidad del hogar se hacía sentir. Preparar la comida, organizar la habitación, limpiar los espacios, todo parecía más pesado en ausencia de compañía. Sin embargo, la conciencia de esta realidad también despertaba en Carmen una forma de fortaleza silenciosa. A pesar de la soledad, podía sostener su vida, podía continuar viviendo, y eso le ofrecía un consuelo sutil. Por último, la casa vacía comenzó a enseñarle algo inesperado, que la ausencia física no significaba abandono total. Aunque los espacios estuvieran solos, la memoria, la fe y la presencia invisible de Jesús empezaban a llenarlos de un sentido renovado. La soledad seguía ahí, pero ya no era un vacío absoluto, era un terreno donde podía aprender a encontrar paz y compañía silenciosa. El teléfono permanecía silencioso en la mesa y cada vibración ausente parecía recordarle a Carmen lo aislada que se sentía. Esperaba llamadas, mensajes, señales de afecto de familiares o amigos, pero el silencio se volvía un recordatorio constante de abandono. Cada día sin contacto se convertía en una pequeña herida, un recordatorio de que el mundo continuaba su ritmo mientras ella permanecía atrapada en la espera y la soledad. Carmen revisaba su buzón y el teléfono una y otra vez, con la esperanza de encontrar noticias, pero siempre encontraba ausencia. Los mensajes que alguna vez llegaban con frecuencia ahora eran solo un recuerdo de lo que ya no existía. Cada intento de conexión fallido la hacía sentir más invisible, más aislada, y el dolor de la soledad se intensificaba con cada notificación que no llegaba. A veces escribía mensajes que luego no enviaba, palabras llenas de nostalgia, de amor, de añoranza. Eran pequeñas expresiones de un corazón que necesitaba sentirse recordado y visto, aunque no encontraran destinatario. Cada letra escrita era un acto de resistencia,
un intento de mantener viva la conexión con quienes aún significaban algo para ella, aunque la distancia o la ausencia física lo impidieran. El silencio digital también era un reflejo de su dolor interior. Cada mensaje que no llegaba era un eco de la percepción de abandono que había sentido toda su vida reciente. Sin embargo, incluso en este vacío, Carmen comenzaba a notar un hilo invisible que la sostenía, la certeza de que no estaba completamente sola, que había una presencia constante que la escuchaba y comprendía su corazón, aunque no se manifestara de manera tangible. Al final del día, mientras guardaba el teléfono y cerraba los ojos, Carmen sentía la tensión en su pecho disminuir lentamente. La ausencia de mensajes seguía ahí, pero empezaba a ser acompañada por una sensación silenciosa de compañía. La vida externa podía estar callada, pero algo dentro de ella empezaba a despertar. Un consuelo sutil que preparaba el terreno para la llegada de una presencia que abrazaría su dolor y restauraría su espíritu. El cansancio de Carmen no era solo físico, se extendía a cada rincón de su ser. Cada día parecía arrastrar su espíritu, y levantarse de la cama se había convertido en un acto de valentía silenciosa. La tristeza y la ausencia acumuladas pesaban más que cualquier carga tangible, y su corazón parecía un campo fatigado por el dolor. A veces se preguntaba si aún tenía la fuerza para continuar, si la vida le ofrecía alguna razón para seguir adelante entre pérdidas tan profundas. Los días se sucedían en una monotonía que incrementaba su agotamiento. Las tareas más simples, como preparar la comida o ordenar la casa, se volvían esfuerzos casi titánicos. Cada movimiento requería una concentración enorme, como si su cuerpo y su espíritu estuvieran en desacuerdo sobre cómo avanzar. El cansancio se manifestaba también en la mente. Recuerdos de ausencias y momentos perdidos se mezclaban con el miedo a la soledad, formando un nudo que parecía imposible de desatar. Por las noches, el cansancio se intensificaba. La mente, lejos de descansar, revisaba cada pérdida, cada error, cada momento en que pudo haber hecho más o dicho más. Carmen sentía que su alma estaba exhausta de cargar tanto dolor, y a veces temía que su capacidad para resistir estuviera llegando a su límite. Sin embargo, en medio de la fatiga, un pequeño hilo de perseverancia seguía sosteniéndola, recordándole que aunque su cuerpo estuviera cansado, su espíritu aún podía resistir un poco más. El cansancio también le permitía momentos de introspección silenciosa. Mientras se sentaba junto a la ventana, observando la calle vacía o los árboles movidos por el viento, sentía cómo su interior se acomodaba poco a poco. Cada respiración profunda se convertía en un acto de restauración, aunque todavía frágil, y empezaba a intuir que la fuerza no siempre llega de manera evidente. A veces es una presencia silenciosa que sostiene el corazón sin exigir nada. Al final, el cansancio del alma de Carmen se transformaba en un maestro silencioso. Aunque pesado y doloroso, le enseñaba a reconocer sus límites, su vulnerabilidad y la necesidad de ser sostenida. Cada lágrima derramada, cada noche difícil y cada recuerdo doloroso eran escalones que la preparaban para un encuentro con la consolación, un abrazo silencioso que pronto comenzaría a transformar su interior. La soledad de Carmen era como un peso constante sobre sus hombros. No solo se trataba de la ausencia de compañía física, sino de una sensación profunda de invisibilidad, de que su vida pasaba desapercibida para el mundo. Cada silencio en la casa parecía amplificar el vacío, y cada sombra que cruzaba los rincones del hogar le recordaba que estaba sola. La noche se volvía aún más larga cuando la mente comenzaba a repasar los recuerdos de días compartidos que ya no volverían. Sentada en su sala, Carmen sentía cómo el aire mismo se cargaba de melancolía. El eco de su propia respiración era el único acompañante,
y la ausencia de voces o gestos cercanos la hacía sentir aún más pequeña, casi insignificante. La soledad se mezclaba con el miedo, y el corazón se cerraba lentamente, protegiéndose de nuevas heridas que pudiera recibir del mundo exterior. Cada día parecía un recordatorio silencioso de que su vida había perdido parte de su calor humano. Los recuerdos de afecto y compañía surgían a veces con dolor, abrazos, risas, conversaciones que parecían eternas y ahora solo existían en la memoria. Carmen sentía cómo la nostalgia la atrapaba y su espíritu parecía presionado por un peso invisible que hacía que cada acción cotidiana fuera más difícil. Sin embargo, incluso en medio de este abatimiento, un hilo de resiliencia permanecía, recordándole que aunque la soledad era intensa, no era absoluta. La soledad también le ofrecía espacio para conectarse con su interior. En los momentos de silencio más profundo, podía escuchar su corazón y sus emociones sin interferencias externas. Cada latido le recordaba que aún estaba viva, que todavía podía sentir y que había partes de sí misma que no dependían de la presencia de otros. Poco a poco, aprendía a habitar la soledad como un espacio donde podía reconocer su vulnerabilidad y al mismo tiempo su fortaleza silenciosa. Al final, la soledad, aunque persistente, comenzó a transformarse en un terreno fértil. Carmen empezaba a percibir que podía recibir consuelo de maneras sutiles, invisibles, y que su corazón estaba siendo sostenido por una presencia silenciosa que no dependía de palabras ni de gestos humanos. La soledad dejaba de ser solo opresión para convertirse en un espacio donde el alma podía empezar a abrirse a la esperanza. Los recuerdos felices de Carmen se mezclaban con el dolor de la ausencia. Cada fotografía, cada objeto cotidiano evocaba momentos de amor y cercanía que ahora eran imposibles de revivir. La memoria le traía una sensación de pérdida que parecía no tener fin, un recordatorio constante de lo que había sido y lo que ya no podía ser. Cada recuerdo era una mezcla de gratitud y tristeza, un eco de su vida pasada que la enfrentaba con la realidad de su soledad. Veces se sentaba frente a un álbum de fotos, recorriendo con los dedos imágenes que capturaban risas y abrazos que el tiempo había transformado en ausencia. Cada sonrisa congelada en el papel le recordaba la intensidad del amor que alguna vez había experimentado, y la nostalgia hacía que su corazón doliera profundamente. Sin embargo, también encontraba en esos recuerdos un hilo de conexión con lo que había sido y lo que todavía podía vivir en su interior. Los objetos cotidianos, que alguna vez pasaron desapercibidos, ahora se convertían en recordatorios de afecto y cuidado. Una taza usada por su esposo, una manta doblada cuidadosamente, un reloj que marcaba momentos compartidos. Cada elemento parecía hablarle, recordándole que su vida había sido significativa, que había amado y había sido amada, y que esas experiencias, aunque dolorosas, formaban parte de la riqueza de su historia. En medio del dolor, surgía un anhelo silencioso. Carmen deseaba consuelo, abrazos invisibles, presencia que llenara los vacíos de su corazón. Sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino también un acto de resistencia, una manera de mantener viva la sensibilidad y el amor que aún existían en su interior. Cada recuerdo que dolía también tenía la posibilidad de convertirse en un puente hacia la esperanza y la paz que aún estaban por llegar. Al final del día, mientras la noche la envolvía, Carmen sentía que sus recuerdos podían coexistir con algo más. La posibilidad de consuelo y la certeza de que, aunque los seres queridos no estuvieran físicamente presentes, una presencia silenciosa y amorosa comenzaba a abrazar su dolor. Cada momento de nostalgia y tristeza preparaba su corazón para recibir la paz que pronto tocaría su alma.
El silencio que Carmen sentía a su alrededor comenzó a filtrarse en su corazón, como una sombra silenciosa que llenaba cada espacio de duda. Se preguntaba si alguien escuchaba sus oraciones, si su dolor tenía algún sentido, si aún importaba. La ausencia de respuestas claras la hacía sentir como un eco perdido en un mundo distante, donde sus lágrimas parecían evaporarse sin ser vistas. Su corazón, cansado de esperar, empezaba a cuestionar la validez de la fe que alguna vez la sostuvo. A veces, la mente de Carmen recorría caminos oscuros, recordándole las veces en que la vida la había dejado sola, cómo sus súplicas habían parecido no ser escuchadas y cómo la esperanza parecía desvanecerse. Cada recuerdo de abandono reforzaba la sensación de vacío, como si su vida estuviera suspendida en un limbo sin consuelo. Sin embargo, algo en su interior se negaba a ceder completamente. Un hilo tenue de perseverancia le recordaba que todavía había algo que no comprendía, pero que podía confiar. El vacío no era solo ausencia de compañía o respuesta, era un espacio donde sus emociones se amplificaban, donde el dolor y la soledad se encontraban y se intensificaban. Carmen sentía que su alma estaba desnuda, expuesta a cada recuerdo y cada pérdida, sin defensa, sin refugio. La incertidumbre era dolorosa, pero también le ofrecía un espacio de introspección donde podía explorar su vulnerabilidad y reconocer la profundidad de su necesidad de consuelo. Entre la duda y el vacío surgía un destello débil de intuición. Una sensación de que no todo estaba perdido, de que había una presencia cercana, silenciosa, que aún no podía percibir del todo. Esa intuición le daba fuerza para continuar, respirando un día más, dejando que el tiempo actuara mientras su corazón permanecía abierto a la posibilidad de un alivio que estaba por llegar. Al final, aunque la duda persistiera, Carmen comenzó a notar que el vacío podía ser un espacio de preparación. Cada sentimiento de abandono y cada pregunta sin respuesta estaban suavizando su resistencia, creando un terreno donde la paz y la presencia consoladora podrían tocar su corazón. Aunque aún no podía ver cómo sucedería, su alma empezaba a abrirse a lo desconocido con una mezcla de temor y esperanza. En medio de la noche, Carmen susurraba oraciones que brotaban desde lo más profundo de su ser. No eran palabras elaboradas ni rituales aprendidos, sino gritos silenciosos de un corazón que necesitaba ser escuchado. Cada oración surgía de la vulnerabilidad, de la conciencia de que no podía sostener sola tanto dolor. Era un acto íntimo y profundo, un clamor silencioso que conectaba su espíritu con algo mayor, aunque aún no pudiera sentirlo plenamente. El clamor no siempre traía respuestas visibles, pero tenía un efecto sutil en su interior. Cada susurro liberaba una parte de la angustia acumulada, dejando espacio para que el corazón respirara de nuevo. Carmen sentía que su dolor ya no estaba atrapado dentro de un silencio absoluto. Había enviado su clamor al cielo y, aunque invisible, sabía que estaba siendo acogido. Esa sensación de ser escuchada, aunque tenue, comenzó a cambiar la manera en que percibía su propia soledad. Cada noche de clamor fortalecía un hilo invisible de conexión y esperanza. Carmen comprendía que su fe no necesitaba ser demostrada con gestos grandiosos, sino sostenida en el acto simple de hablar desde el corazón. Las palabras no pronunciadas en voz alta tenían un peso igual, y su súplica silenciosa se convertía en un puente hacia la presencia que aún no podía ver, pero que comenzaba a insinuarse en su interior. El clamor silencioso también le permitió aceptar su vulnerabilidad. Ya no sentía necesidad de ocultar su tristeza o de fingir fortaleza. Podía ser plenamente ella misma, con su dolor y su fragilidad, y aún así seguir siendo digna de ser sostenida. Cada oración era un acto de entrega,
un paso hacia la reconciliación de su corazón con la ausencia y un recordatorio de que no estaba sola en su sufrimiento. Al final de la noche, Carmen sentía un alivio sutil. La tensión en su pecho disminuía y un calor interior empezaba a reemplazar la angustia. Aunque aún no podía ver la presencia que la consolaba, sabía que su clamor había encontrado un eco, y eso bastaba para mantener viva una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Entre la duda y el dolor, Carmen percibió un hilo de esperanza que persistía con delicadeza. Era un sentimiento sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte para recordarle que su vida todavía podía contener consuelo. Aunque los recuerdos de pérdida eran intensos y la soledad la acompañaba, este pequeño resplandor le permitía respirar un poco más tranquila, sostenerse un día más y mantener la fe de que algo transformador estaba por llegar. La esperanza tenue no dependía de hechos visibles ni de señales externas. Era un hilo invisible que conectaba su corazón con una presencia que aún no podía ver. Cada amanecer traía consigo un matiz de posibilidad, una sensación de que los días, aunque parecidos, podían ofrecer momentos de alivio y serenidad. Carmen aprendió a aferrarse a este hilo, aunque frágil, reconociendo que la vida aún podía sorprenderla y llenarla de consuelo. Incluso en los momentos más solitarios, pequeños detalles reforzaban esa esperanza. La luz del sol filtrándose por la ventana, el canto distante de un ave, el aroma del café recién hecho, todo parecía recordarle que la vida continuaba y que su corazón podía encontrar alegría y tranquilidad, aunque fuera de manera silenciosa y sutil. Cada uno de esos gestos cotidianos se convertía en un recordatorio de que no estaba completamente sola. La esperanza tenue también transformó la manera en que Carmen percibía su dolor. Ya no lo veía únicamente como un abismo que la atrapaba, sino como un río que fluía, donde cada lágrima y cada momento de duelo podía ser suavizado por la presencia silenciosa que se insinuaba en su vida. Esta percepción le permitió sostener su corazón abierto, aun cuando la incertidumbre y la tristeza persistían. Al final, mientras se recostaba y cerraba los ojos, Carmen sentía que la esperanza, aunque delicada y frágil, estaba creciendo lentamente dentro de ella. Era suficiente para que su corazón comenzara a confiar de nuevo, a abrirse a la posibilidad de consuelo y de paz. La chispa estaba encendida, y su alma empezaba a prepararse para recibir el abrazo que transformaría su dolor en alivio y serenidad. En el momento más silencioso de la noche, Carmen comenzó a percibir algo distinto en su interior, una sensación de calma que parecía abrazarla desde dentro. No era un sonido ni una figura visible, sino una presencia suave y constante que le transmitía seguridad y cuidado. La conciencia de que alguien la acompañaba de manera silenciosa le permitía respirar más tranquila, sentir que no estaba sola y comenzar a soltar el peso que había cargado durante años. Cada latido parecía sincronizarse con esta presencia, recordándole que su corazón estaba siendo sostenido. A medida que la sensación se hacía más perceptible, Carmen empezó a notar que sus lágrimas ya no eran solo de dolor. Había un matiz de alivio y consuelo que las atravesaba, una certeza silenciosa de que su duelo no pasaba desapercibido. La presencia de Jesús no imponía palabras ni gestos visibles, simplemente estaba allí, tocando su alma y ofreciendo el abrigo que tanto necesitaba. En esa intimidad sin ruido, Carmen sentía que podía ser plenamente ella misma, con toda su fragilidad y tristeza, y aún así ser acogida. La noche se volvió un espacio seguro. El silencio de su hogar dejó de ser opresivo y comenzó a sentirse como un refugio donde la paz podía asentarse. Carmen podía mirar su historia de pérdidas y ausencias desde un lugar diferente, percibiendo que la presencia de Jesús estaba allí para sostenerla, acompañarla y darle fuerza sin exigir nada a cambio.
Cada recuerdo doloroso encontraba un lugar de reposo, mientras su espíritu sentía el primer indicio de alivio verdadero. Incluso su percepción de la soledad comenzó a transformarse. Carmen comprendió que estar físicamente sola no significaba abandono absoluto. Su corazón podía sentirse acompañado, sostenido y amado por una presencia constante. Esa certeza la llenaba de calma y empezaba a suavizar la rigidez de la tristeza acumulada. Cada respiración se volvió más profunda, más ligera, y su alma comenzaba a abrirse a la posibilidad de descanso y consuelo. Al final de la noche, Carmen se recostaba con una sensación de seguridad que no recordaba haber experimentado antes. La presencia silenciosa de Jesús, sin palabras ni gestos visibles, permanecía firme en su interior, y su corazón se sentía sostenido y abrazado. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y la angustia cedían espacio a la paz, y la certeza de no estar sola se volvía un ancla en medio de su dolor. Una sensación cálida comenzó a recorrer el corazón de Carmen, suave y constante, como un hilo de luz que atravesaba la oscuridad de su alma. No era un contacto físico, sino un toque interior que aliviaba la tensión y la angustia acumuladas durante años. Cada respiración se volvía más profunda, cada latido más tranquilo, y el peso que había sentido en el pecho empezaba a ceder. Era un abrazo invisible que alcanzaba su espíritu, restaurando lentamente lo que la soledad y la pérdida habían desgastado. Este toque consolador se manifestó también en sus emociones. Carmen empezó a sentir que su tristeza, aunque todavía presente, podía coexistir con una calma creciente. La ansiedad y la inquietud disminuyeron, y una suavidad interna se extendió por su ser. Cada pensamiento se volvió más claro, y su corazón encontró un espacio donde podía descansar sin sentirse vulnerable ni desprotegida. El dolor seguía allí, pero la manera de experimentarlo había cambiado. Ya no la aplastaba, sino que se integraba en un proceso de sanación silenciosa. La presencia del toque también le permitió a Carmen reconocer la profundidad de su propia fortaleza. Aunque había sentido que su alma estaba agotada, este consuelo interior le recordó que podía resistir, que aún podía abrirse a la vida, y que el sufrimiento no definía todo su ser. Cada lágrima derramada se convertía en una liberación, y cada suspiro era un recordatorio de que su corazón podía recibir cuidado, aunque nadie más estuviera físicamente a su lado. Incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana, Carmen percibía la transformación. Mientras caminaba por la casa, preparaba la comida o se sentaba junto a la ventana, la sensación de consuelo interior se mantenía, recordándole que cada momento podía ser vivido con paz y serenidad. El toque consolador no era un evento aislado, sino un acompañamiento constante que suavizaba su interior y la preparaba para abrazar la esperanza. Al final, mientras la noche avanzaba, Carmen cerraba los ojos sintiendo que su corazón estaba sostenido. El toque interior no era ruidoso ni ostentoso, era silencioso, íntimo y profundo, capaz de transformar su dolor en tranquilidad y abrir su espíritu a la presencia que siempre había estado con ella. Por primera vez, se permitió descansar plenamente, confiando en que su alma estaba siendo consolada. A medida que el consuelo interno se asentaba, Carmen comenzó a percibir algo que había olvidado durante mucho tiempo: su propio valor. La soledad y la pérdida la habían hecho sentir invisible, insignificante, como si su existencia careciera de importancia. Sin embargo, la sensación de ser sostenida y acompañada por una presencia amorosa le permitió mirar dentro de sí misma y recordar que su vida todavía tenía significado, que cada experiencia vivida la había formado y que seguía siendo digna de amor y cuidado. Reconocer su valor no fue un acto inmediato. Surgió lentamente entre lágrimas, recuerdos y suspiros.
Carmen empezó a sentirse visible para sí misma, capaz de percibir la belleza de su historia y de su resiliencia. Cada pérdida y cada momento de dolor se integraban en su comprensión de que la vida la había fortalecido y enseñado a sostenerse, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Esta conciencia también transformó su percepción del mundo. Carmen comprendió que su existencia todavía podía impactar de manera silenciosa, que su amor y cuidado tenían valor, aunque no fueran reconocidos externamente. Los vínculos pasados, los gestos pequeños y la capacidad de amar permanecían como pruebas de su relevancia y dignidad. Su corazón empezaba a sentir orgullo y gratitud por sí misma y a reconocer que merecía recibir amor y consuelo. A medida que se consolidaba esta percepción, Carmen comenzó a abrirse más a la esperanza y a la paz. Ya no se veía únicamente a través de la lente de la ausencia o la soledad. Podía contemplarse como alguien que había vivido plenamente, que había amado y que aún tenía la capacidad de recibir cuidado y alegría. Este reconocimiento le proporcionaba fuerza para continuar su camino con serenidad y confianza. Al final de la noche, mientras la luz de la luna iluminaba suavemente la habitación, Carmen se recostaba con un sentimiento profundo de seguridad y valía. Su corazón, antes cargado de dudas y miedo, ahora se sentía sostenido, apreciado y abierto a la paz. Por primera vez en mucho tiempo podía descansar con la certeza de que su vida tenía valor y que su alma estaba siendo abrazada y restaurada. La paz comenzó a instalarse en el corazón de Carmen como un río lento que suaviza la roca. Ya no era una sensación pasajera, sino una calma profunda que recorría cada rincón de su ser. La ansiedad que la había acompañado durante años cedía lentamente, dejando espacio para la serenidad y la aceptación. Cada respiración se volvía más ligera, cada latido más tranquilo, y el peso que la soledad y el duelo habían impuesto comenzaba a disminuir. Esta paz no eliminaba los recuerdos dolorosos ni las noches de tristeza, pero les daba un nuevo significado. Las pérdidas ya no eran únicamente fuentes de dolor, se convertían en testigos de lo que había amado y vivido plenamente. Carmen podía contemplar su historia con una sensación de gratitud y comprensión, reconociendo que cada lágrima derramada había preparado su corazón para recibir consuelo y restauración. La presencia silenciosa de Jesús se hacía cada vez más perceptible en esta paz. No había palabras, solo una certeza interior de que su corazón estaba siendo sostenido y amado. Carmen sentía que cada preocupación, cada miedo y cada fragmento de tristeza podían descansar, porque ya no estaba sola. La tranquilidad se infiltraba lentamente en su vida cotidiana, transformando la manera en que percibía cada instante. Incluso en los detalles más simples de su hogar, Carmen comenzaba a notar la diferencia. La luz del amanecer parecía más suave, el aroma del café más reconfortante, el canto lejano de un ave más alentador. La paz no era un fenómeno externo, sino una transformación interna que le permitía vivir cada momento con conciencia y aprecio, sintiendo que su vida todavía podía ser significativa y plena. Al final del día, Carmen se recostaba con una serenidad que no había experimentado en años. La paz había llegado de manera silenciosa, sin palabras ni gestos, pero con una fuerza suficiente para suavizar el dolor y abrir su corazón a la esperanza. Su alma estaba en reposo, y su espíritu se sentía abrazado y sostenido, preparado para recibir todo lo que estaba por venir. El silencio que antes oprimía a Carmen comenzó a transformarse en un espacio de consuelo. Ya no lo percibía como vacío o ausencia, ahora era un refugio donde su corazón podía descansar y percibir la presencia de Jesús. Cada momento de quietud se volvía una oportunidad para escuchar su propio espíritu, para respirar profundamente y sentir que estaba acompañada de manera íntima y amorosa.
Carmen descubrió que el silencio podía sostenerla sin exigir nada a cambio. No necesitaba palabras, gestos o explicaciones. La sola sensación de compañía invisible era suficiente para calmar su alma. En ese espacio silencioso podía permitir que sus emociones fluyeran sin temor ni juicio, aceptando su vulnerabilidad y su dolor como parte de su proceso de sanación. El silencio también le permitía observar su vida con mayor claridad. Cada recuerdo doloroso, cada pérdida, podía ser visto desde un lugar de aceptación y comprensión. Carmen comenzaba a reconocer que su corazón podía sostenerse a sí mismo, con ayuda de la presencia que la acompañaba, y que la soledad no era definitiva ni absoluta. Cada instante de quietud se volvía un puente hacia la paz que había empezado a habitar su interior. Incluso en los pequeños detalles de la rutina diaria, el silencio adquiría un nuevo significado. Preparar la comida, caminar por la casa o mirar por la ventana se convertían en actos acompañados de conciencia y serenidad. Carmen sentía que su vida podía ser vivida con atención y gratitud, que cada momento, por simple que fuera, tenía valor y podía ser disfrutado con calma. Al final de la noche, el silencio consolador le permitía cerrar los ojos sin miedo. Su corazón estaba sostenido, su alma descansaba y su espíritu se sentía protegido. Ya no temía a la soledad ni a la ausencia. Podía confiar en la presencia invisible que la acompañaba y permitir que la paz siguiera creciendo en su interior. Con la paz y el silencio consolador asentados en su corazón, Carmen comenzó a mirar su vida y su entorno con ojos renovados. Lo que antes parecía vacío y desolado, ahora adquiría significado. Cada objeto, cada rincón de su hogar, cada recuerdo de su pasado, se veía desde un lugar de comprensión y aceptación. Su historia, marcada por pérdidas y soledad, podía coexistir con esperanza y paz. La nueva perspectiva también transformó su relación consigo misma. Carmen empezó a reconocerse como alguien fuerte, capaz de resistir, de sobrevivir y de recibir amor, incluso después de tanto dolor. Aprendió a valorar sus emociones, a aceptarlas y a integrarlas sin dejar que la tristeza definiera todo su ser. Cada pensamiento, cada sentimiento, encontraba un lugar en su interior donde podía ser procesado y reconciliado con la tranquilidad que ahora habitaba en su alma. Incluso su relación con los demás adquirió una nueva dimensión. Carmen comprendió que su existencia seguía siendo valiosa y que su vida podía impactar, aunque de manera silenciosa, en quienes la rodeaban o la recordaban. Los gestos de afecto, los recuerdos compartidos y la capacidad de amar eran señales de que su valor no dependía de la presencia física de otros, sino de su esencia y su historia de vida. Esta perspectiva también le permitió aceptar la fragilidad humana. Carmen comprendió que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, ni borrar su tristeza, ni pretender que todo estaba bien. Podía sentir, llorar y recordar, y aún así experimentar paz y esperanza. Su corazón empezaba a abrirse a la vida de manera más plena, con paciencia y gratitud por cada instante que podía habitar con conciencia. Al final, cada amanecer y cada noche adquirieron un sentido diferente. Carmen podía enfrentar sus días con serenidad, sabiendo que su vida tenía valor, que su corazón estaba sostenido y que la presencia de Jesús permanecía constante. La soledad, aunque presente, ya no la definía. Su perspectiva había cambiado, y con ello, su alma empezaba a experimentar un consuelo profundo y duradero. Cada nuevo amanecer traía un matiz distinto a la vida de Carmen. Aunque la rutina diaria no había cambiado y la casa seguía silenciosa, su corazón despertaba con una sensación de luz y renovación. La fatiga de las noches anteriores cedía espacio a la calma y cada respiración se volvía más ligera. La primera luz del día parecía tocar su alma, recordándole que, aunque el dolor había sido profundo, aún existían momentos de consuelo y esperanza
que podían transformar su interior. Carmen comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos: el color del cielo, el aroma del café, el canto de los pájaros. Cada gesto de la vida cotidiana adquiría un significado más profundo, recordándole que el mundo seguía lleno de belleza y que su corazón podía percibirla y apreciarla. Cada amanecer se convertía en un recordatorio silencioso de que la vida continúa, y que aunque las pérdidas fueran reales, aún había motivos para abrir el corazón y recibir paz. La percepción de su propio espíritu también cambió. Ya no despertaba con miedo ni ansiedad, sino con una sensación de seguridad y confianza en que podía sostener su día. Cada pensamiento, cada emoción se filtraba a través de la luz de la mañana y encontraba un espacio donde podía asentarse sin ser aplastado por la tristeza. Carmen sentía que podía comenzar cada jornada con un corazón más liviano y un espíritu más receptivo a la presencia silenciosa que la acompañaba. El amanecer renovado también le ofrecía una oportunidad de mirar su historia con aceptación. Las pérdidas y la soledad seguían presentes, pero podían coexistir con una nueva percepción: la certeza de que su vida aún tenía valor y significado, y de que podía experimentar momentos de paz y gratitud. Cada día era un recordatorio de que la esperanza no se pierde, y de que su corazón podía seguir abierto a recibir amor y consuelo. Al final de cada mañana, Carmen sentía que su alma había sido renovada, aunque solo fuera un poco, por la luz del día y la presencia constante que la sostenía. Cada amanecer se volvía un símbolo de continuidad, de vida y de posibilidad, donde el dolor y la paz podían coexistir, y donde su corazón encontraba razones para mantenerse abierto y confiado. Con el paso de los días, Carmen comenzó a experimentar un sentimiento profundo de gratitud, aunque silencioso y discreto. No era una gratitud ruidosa ni ostentosa, sino íntima, arraigada en la conciencia de su supervivencia y de la compañía invisible que había sostenido su corazón durante tanto tiempo. Cada lágrima derramada, cada noche de duelo y cada momento de soledad se volvía parte de un proceso que la había preparado para recibir consuelo y paz. Cada detalle de su vida cotidiana adquiría un nuevo significado: la luz del sol, el aroma del café, el sonido del viento entre los árboles. Todo parecía lleno de un valor sutil que antes no percibía. Carmen se dio cuenta de que la vida podía ofrecer pequeñas bendiciones silenciosas que llenaban su corazón de gratitud. Cada instante de atención a su alrededor se convirtió en una oportunidad para reconocer la belleza y la bondad que aún existían, aún en medio de la soledad. La gratitud silenciosa también se volvió introspectiva. Carmen comenzó a agradecer por su propia resistencia, por la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor, por haber mantenido su fe y por haber permitido que su corazón continuara abierto. Comprendió que la gratitud no dependía de las circunstancias externas, sino de la aceptación y reconocimiento de su propio valor y de la presencia que la acompañaba. Incluso las dificultades comenzaron a adquirir un significado distinto. La pérdida y el duelo, aunque dolorosos, habían enseñado a Carmen a valorar cada instante de calma y a reconocer la importancia de cada gesto de amor, por pequeño que fuera. La gratitud se convirtió en un hilo que unía su pasado, su presente y la esperanza de un futuro lleno de consuelo, paz y aceptación. Al final del día, Carmen cerraba los ojos con una sensación de plenitud silenciosa. La gratitud se había convertido en un bálsamo para su corazón, permitiéndole descansar con confianza, consciente de que su vida tenía valor, que su dolor había sido escuchado y que la presencia silenciosa de Jesús permanecía firme, acompañándola siempre. El descanso llegó al corazón de Carmen como una verdad silenciosa y profunda. La ansiedad, el miedo y la presión de los recuerdos dolorosos comenzaron a ceder,
y su espíritu se sintió finalmente sostenido. Cada respiración se volvía más tranquila, y su pecho, antes cargado de angustia, encontraba un alivio que parecía tocar cada rincón de su alma. La paz se consolidaba, lenta pero firme, recordándole que ya no estaba sola. Carmen pudo aceptar que descansar no significaba olvidar ni negar el dolor, sino integrarlo y permitir que la presencia silenciosa de Jesús sostuviera su corazón. Cada lágrima, cada noche de duelo, había sido un acto de resistencia que ahora se transformaba en apertura y serenidad. Su espíritu encontraba alivio al comprender que podía soltar lo que no podía controlar y confiar en que estaba siendo acompañada. Incluso la soledad adquirió un nuevo significado. Ya no era una fuerza opresiva, sino un espacio donde su corazón podía habitar con calma y recibir consuelo. La ausencia de compañía física dejó de ser sinónimo de abandono. Carmen sentía que su alma estaba siendo sostenida por algo mayor, constante e inquebrantable. Cada noche se convirtió en un refugio donde podía restaurar su espíritu y prepararse para un nuevo amanecer. El descanso del corazón también trajo claridad. Carmen podía mirar su vida, sus pérdidas y su presente desde un lugar de serenidad. Cada recuerdo doloroso coexistía con la paz, y cada emoción intensa encontraba un lugar donde podía asentarse sin ser abrumadora. Su espíritu, finalmente, se sentía completo, sostenido y amado. Al final, mientras la luna iluminaba suavemente su habitación, Carmen cerró los ojos con la certeza de que su corazón descansaba. El llanto se había silenciado, la soledad había perdido fuerza y la presencia de Jesús permanecía constante, silenciosa y consoladora. Por primera vez, su alma experimentaba un descanso verdadero, profundo y duradero. El abrazo de Jesús llegó a Carmen como una sensación cálida que recorrió todo su ser, silenciosa y poderosa a la vez. No era un gesto físico, sino un consuelo que envolvía su corazón y su espíritu, llenando de paz los vacíos que durante años habían sido ocupados por la soledad y la tristeza. Cada respiración se volvió más tranquila, cada latido más firme, y el dolor que la había acompañado comenzó a transformarse en serenidad. Por primera vez, su corazón pudo sentirse sostenido de manera completa y constante. Este abrazo eterno no borraba los recuerdos ni las pérdidas, pero les daba un nuevo significado. Las lágrimas ya no eran solo expresión de duelo, sino un acto de liberación que permitía a Carmen integrarse con la vida y con la presencia que la abrazaba. Cada emoción, cada pensamiento y cada memoria encontraban un lugar seguro dentro de su alma, donde podían coexistir con la calma, la esperanza y la aceptación. La angustia y la ansiedad cedieron espacio a un consuelo profundo, tangible en la sensación interna que recorría su corazón. Carmen percibía cómo su soledad, aunque aún presente, ya no la definía. El abrazo de Jesús llenaba cada rincón invisible de su ser, reconociendo su valor, su dignidad y su historia. Ya no había necesidad de palabras ni de gestos externos. La presencia silenciosa y constante era suficiente para restaurar su espíritu. La casa, aunque vacía, se convirtió en un refugio donde podía sentir paz, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba en reposo. Incluso los detalles cotidianos adquirieron un significado distinto. La luz del amanecer, el aroma del café, el canto de los pájaros y el viento suave que recorría la habitación se transformaban en señales de vida y de consuelo. Carmen comprendió que cada instante podía ser habitado con atención, con gratitud y con la certeza de que su alma estaba siendo abrazada y sostenida por una presencia que nunca la abandonaría. Al final, mientras la noche avanzaba y la luna iluminaba suavemente su habitación, Carmen cerró los ojos con un corazón pleno y descansado. El llanto se había silenciado, la soledad había perdido fuerza y la presencia de Jesús
permanecía constante, silenciosa y amorosa. Su alma había encontrado descanso eterno y la certeza de ese abrazo invisible llenaba su vida de paz, esperanza y serenidad.